Muy buenos días, hermanos, bienvenidos a nuestra iglesia Luz y Esperanza. Cuando nosotros empezamos o nos ponemos a hablar acerca del día del juicio, ¿cómo esperamos aquel día? Porque vamos a llegar un día donde todas las personas, sean cristianos o no cristianos, vamos a llegar ese día. ¿Y qué es lo que esperamos en aquel día? Esperamos recibir cariños, esperamos recibir una reprensión. Hoy día vamos a continuar meditando, hermanos, en este hermoso libro de Malaquías, ya casi terminando. Ya estamos por terminar. Hoy día vamos a ver la última parte ya de este libro, en el capítulo 4, de los versículos del 1 al 6, donde vamos a ver el gran día del Señor. Ese es nuestro título de nuestro sermón en esta mañana, el gran día del Señor. Malaquías capítulo 4, de los versículos del 1 al 6. La palabra del Señor nos dice: porque viene el día, ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen el mal serán como paja. Y el día que va a venir les prenderá fuego, dice el Señor de los ejércitos, que no les dejará ni raíz ni rama. Pero para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia con la salud en sus alas, y saldrán y saltarán como terneros del establo, y ustedes pisotearán a los impíos, pues ellos serán ceniza bajo las plantas de sus pies el día en que yo actúe, dice el Señor de los ejércitos. Acuérdense de la ley de mi siervo Moisés, de los estatutos y las ordenanzas que yo le di en Horeb para todo Israel. Yo les envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Vamos a orar. Señor, en esta mañana nos presentamos ante tu trono de la gracia para pedirte, Señor, tu dirección y tu guía en medio de la predicación de tu palabra. Que nos hables, Señor, por medio de ella, que nos animes, que nos alientes, Señor, y también si tienes que exhortarnos, exhórtanos, pero ayúdanos, Señor, a poder seguir perseverando en este hermoso caminar contigo, Señor. Llévanos a toda verdad, Señor. Dirígenos tú, Señor, por medio de esta palabra tuya. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Podemos sentarnos, hermanos. Como habíamos visto semanas atrás, habíamos visto que Malaquías había sido escrita, o el pueblo ya había llegado después de 100 años de haber estado cautiverio. Ellos habían vuelto, ya los muros estaban reconstruidos, ya todo estaba dado, ya también estaba el templo, pero los judíos no estaban disfrutando de todas las bendiciones que el Señor les había dicho que ellos debían de recibir. Y esto fue producto porque ellos habían abandonado al Señor, se habían alejado del Señor. El Señor una y otra vez los va a reprender con amor, pero el pueblo se quejaba y de una manera insolente: ¿en qué nos has amado? ¿En qué te hemos fallado? ¿En qué te hemos robado? Y así consecutivamente. Incluso llegaron a decir de que Dios no hace nada con los malvados, que Dios no hace justicia, que Dios no va a castigar, sino que son bienaventurados o dichosos aquellos soberbios, aquellos malos que hacen el mal, porque Dios no los castiga ni les va a hacer juicio. Y ante ello, el Señor les va a decir que sí va a hacer un juicio. Como vimos la semana pasada, habían dos grupos la semana pasada cuando vimos. Un grupo de los que tenían temor del Señor y otro grupo de los que no tenían temor del Señor y que decían: es inútil servir al Señor. ¿De qué me sirve servir al Señor? ¿De qué me sirve seguir en su palabra? ¿De qué sirve todo esto que yo puedo hacer por el Señor? Pero el Señor les va a hablar cómo va a ser el destino de estos malvados. Y también el Señor escuchó las palabras de estos hombres que no tenían temor del Señor, pero también escuchó las palabras de los hombres que tenían temor del
del Señor, y Dios les dice que ellos verán cómo Dios obrará en su momento, liberándolos del juicio venidero. Y en esta porción que vamos a meditar en esta semana y la que viene, la subsiguiente, porque la que viene es el Día de la Madre, vamos a tener nuestro culto el sábado a las 7 de la noche, pero veamos que dentro de este lado también hay dos grupos. Hay nuevamente dos grupos, donde el cual el Señor nos va a hablar en este gran día que viene de parte del Señor. Y vamos a ver en esta mañana, en primer lugar, de que Dios hará justicia. Como vimos la semana pasada en los versículos finales del capítulo 3, que el Señor había prometido perdonar a los que le temen y estiman su nombre. Uno podría preguntarse, o alguien por ahí podría preguntar y decir, ¿de qué va a liberarlos el Señor? Y la respuesta que se nos da ante esta pregunta que podría surgir se encuentra en el versículo 1 de este capítulo 4. Porque nos dice, porque viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen el mal serán como paja, y el día que va a venir les prenderá fuego. Dice el Señor de los ejércitos que no les dejará ni raíz ni rama. La respuesta a la pregunta es que Dios va a perdonar a quienes le temen en el día venidero, en el día de su juicio. A pesar de las cavilaciones del mundo, a pesar de las confiadas afirmaciones de los malvados que piensan y afirman y dicen que Dios no hace justicia, el Señor les dice que se aproxima el día del ajuste de cuentas, que se aproxima el día del juicio. Y este juicio, el Señor quiere dar un énfasis, y por eso miren en el versículo 1, que se nos dice 2 veces, el día viene, o el día que va a venir, lo que significa que lo que tiene que decir Malaquías sobre este día es de vital importancia. ¿Por qué? Porque es uno de los días más significativos de los que podría hablar. Es el día del juicio de Dios. Ese día que nadie se va a librar. Ese día nadie va a decir, no, estoy ocupado, estoy trabajando, o no, estoy cansado. No, ese día nadie va a tener asueto. Todos se van a presentar ante el trono de Dios, y ese día el Señor va a juzgar tanto a los justos como a los injustos. Pero ese día también, como se nos dice en este versículo 1, será un día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen el mal serán como paja. Este es el día del Señor, el día del juicio, donde Dios viene a hacer un acuerdo sobre la justicia. Él viene a juzgar a 2 tipos de pecadores en particular: a los arrogantes, o aquellos que no quieren tener o no quieren temer al Señor, no quieren saber nada acerca de Dios, aquellos que les basta, están bien con ellos mismos, que dicen, no, Dios, tú por allá, yo por acá, ¿de qué me sirve? Dios, no, yo no quiero nada con la iglesia, yo no quiero nada con esto. A esos hombres ese día el Señor va a juzgar, pero a la vez también a los malhechores o impíos, aquellos que no guardan las normas morales absolutas de Dios, que no sienten pesar por su pecado y hacen poco, o mejor dicho, ningún esfuerzo por arrepentirse. Estas personas que creen y piensan que están bien. No, con mi vida estoy muy bien. Peco, no pasa nada, todo está bien. Dios me entiende, Dios sabe cómo soy, y simplemente siguen viviendo como ellos quieren vivir. Y aquellos también que juzgaron el bien y el mal según su propio sentido y según su propio estándar de lo que creían que era correcto e incorrecto, serán juzgados correctamente y hallados equivocados. Hoy en estos días vemos a muchísimas personas que creen y dicen, yo estoy bien, toda mi vida está bien, yo puedo hacer con mi vida lo que a mí me plazca.
Yo puedo cambiarme de sexo si yo quiero. Yo puedo abortar si yo quiero. Yo puedo ser infiel si yo quiero. Yo puedo hacer esto y si quiero. Yo puedo tomar esto si quiero. Yo puedo respetar y si no quiero respetar, simplemente no respeto. Y si quiero decir algo y ofende a otra persona, no me importa lo que los otros dicen. Es la persona que en este tiempo no tiene temor de Dios y no se basa en la ley o en la palabra del Señor. Y ellos creen que están bien. Pero la palabra del Señor nos dice que va a llegar un día donde el Señor va a juzgar a esos hombres arrogantes, a esos hombres malhechores que llaman al mal bien y al bien mal, como cuando uno lee Isaías 5:20, porque siguen el pensamiento de este mundo en lugar de seguir al Espíritu Santo de Dios. Estos hombres en el día del juicio se llegarán a dar cuenta del error que estaban andando ahí en sus caminos. Los que pensaron y creyeron con tanta certeza que nada pasaba con los malvados, que Dios no hace justicia, va a resultar en una dolorosa e interminable realidad de juicio. Ellos estarán avergonzados diciendo: no, estuvimos equivocados. ¿Cómo fue posible que hemos hablado de esa manera? Porque se darán cuenta que Dios realmente va a hacer justicia. Fíjense que Dios que dice que serán estas personas cuando arda como fuego, ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen el mal serán como paja. En otras palabras, serán humillados. Y algunos podrían por ahí pensar, algunas personas piensan, ¿no?, que cuando uno muera ya no hay nada después de este mundo, ¿no? Algunos dicen: bueno, no pasa nada, si me muero, aquí nomás quedó mi vida, no va a pasar nada después, pensando que Dios no va a juzgar. Pero la realidad es que la palabra del Señor nos enseña que después de la muerte empezamos nuestra vida, porque vamos a vivir por toda la eternidad. Algunos con Dios por toda la eternidad y algunos alejados del Señor, donde van a experimentar estas personas ahí el lloro y el crujir de dientes. Estas personas, cuando sean juzgadas, no van a ser destruidas. Por ahí algunos dirían que van a terminar siendo aniquilados. No, donde algunos hermanos piensan que estos malvados van a ser extinguidos por completo, donde no van a experimentar el juicio de Dios, es una mentira. Porque cuando nosotros leemos, hermanos, si vamos por un momento, sin irte ahí de Malaquías, voltea la página, el Evangelio de Mateo, el capítulo 3, el versículo 12. No te vayas ahí de Malaquías, volteas la página, ahí nomás está Mateo. Juan el Bautista en Mateo 3:12 dice: el bieldo está en su mano y limpiará completamente su era y recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja en un fuego que no se apaga. Es un fuego que no se extingue. Es un fuego que es permanente. Es un fuego que va a ser interminable. Y para que no pensemos que los arrogantes y malhechores solo pertenecen a esa clase de maldad verdaderamente atroz, hermanos, todos los asesinos, los sádicos, aquellas personas, los violadores, borrachos, adúlteros, fornicarios, desobedientes a los padres, y la lista continúa y continúa y continúa. En otras palabras, todas aquellas personas que no han seguido a Cristo o que han rechazado al Hijo van a estar en este horno de fuego, en este lugar donde no se apagará. Vayamos al Evangelio de Juan, por favor, hermanos. El Evangelio de Juan, el capítulo 3, el versículo 18 y 19. Tenemos la palabra del Señor, dice: el que cree en Él, es decir, en Cristo, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio,
que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Amados hermanos, Dios quiere que sepamos que cualquiera que no doble la rodilla ante Jesucristo y confiese con su boca su señorío, su derecho a gobernarlos y reinar sobre ellos, y desprecian al Hijo, ya están condenados, porque estas personas han amado más las tinieblas que la luz. Desde la perspectiva de Malaquías se nos dice que el día del juicio de Dios es un día venidero que va a llegar, está aquí en el futuro. Desde nuestra perspectiva es un día, hermanos, que ha llegado en un sentido y que llegará en otro. Y tal vez tú digas, ¿cómo es esto? Porque el pensamiento que tiene el judío acerca de cómo son los tiempos futuros está en el ya y el todavía no. Ya está dado el juicio, pero luego se va a completar ese día del juicio. En términos del pasado, hermanos, que ya se ha dado, Juan el Bautista habló de que uno vendría después de él, que recogería su trigo en el granero, pero quemaría la paja con fuego que no se apaga. O en las palabras del Señor Jesús en Juan 9:39, yo vine a este mundo, dice el Señor, para juicio, para los que no ven, vean, y para los que ven se vuelvan ciegos. Esto significa que el proceso de juicio, hermanos, ya ha comenzado en la primera venida de nuestro Señor Jesús, donde ahí se comenzó a hacer separación entre quienes le temen al Señor, quienes confiesan su nombre, quienes creen en el Hijo y quienes no. Así, de esta manera, reuniendo a su pueblo, pero pasando por alto a los arrogantes y malhechores. Y tal vez uno dice, pero ¿por qué el Señor permite que esté la maldad en este mundo? ¿Por qué todavía el Señor permite que haya violencia? ¿Por qué los arrogantes, soberbios, que no tienen temor del Señor? ¿Por qué siguen siendo los hombres renegando en contra de Dios? Sí, pero ellos están preparados o separados, hermanos, para el día del juicio venidero en el futuro, cuando el juicio se consumará en la segunda venida del Señor y el Señor les hará justicia. El juicio ya está dado. Ya estamos viviendo días de juicio, donde hay una separación entre los que temen al Señor y los que no temen al Señor. Pero a la vez también vendrá el día del juicio final, donde todos nos presentaremos delante del trono. Algunos saldremos absueltos de ese juicio en Cristo, y otros sufrirán el castigo eterno por causa de haber negado a Cristo. En ese día, hermanos, se nos dice en Malaquías, y el día que va a venir les prenderá fuego, dice el Señor de los ejércitos, que no les dejará ni raíz ni rama. Este es un fuego, hermanos, que no se apaga, como nos dijo Juan el Bautista. Es un fuego que traerá destrucción total en los malvados, donde toda la ira de Dios, donde todo el juicio de Dios caerá sobre ellos por haber despreciado a Jesucristo, por haber vivido alejados de Dios, por haber rechazado la misericordia de Dios. Este juicio hará que la separación eterna para estos hombres será por haber rechazado el amor, por haber rechazado la misericordia de Dios tan libremente en este tiempo ofrecida a cualquiera que se vuelva de su pecado, que pase de confiar en sí mismo a empezar a confiar en Cristo. En otras palabras, hermanos, estas personas serán juzgadas por rechazar la gracia del Señor. Estas personas serán separadas eternamente por causa de haber rechazado ese amor, esa misericordia, ese llamado al arrepentimiento que en este tiempo se está dando. Estos hombres, hermanos, en el día del juicio, en palabras del Señor Jesús en Mateo 13:50, y los arrojarán en el horno de fuego, donde allí será el llanto y el crujir de dientes. Amado hermano, en el infierno será el lloro y el crujir de dientes. Y he aquí, hermanos, el terror de todo esto.
El verdadero infierno, hermanos, el verdadero horror del infierno es que en ese lugar Dios va a reprimir su presencia. Es decir, Dios va a abandonar a estas personas por toda la eternidad. El infierno es cuando Dios termina abandonándolos. El infierno es cuando Dios les da la espalda y les dice: no quiero saber nada de ti, no me importas, no te amo, y esto es para siempre. Porque ahí será un lugar de lamento, será un lugar terrible, será un lugar de espanto, será un lugar donde no habrá esperanza, será un lugar donde ahí, como nos dice el texto, será el lloro y el crujir de dientes. Hay un hermano, un teólogo, se llama Jonathan Edwards, que estuvo en el siglo XVII, y él dirá: oh pecador, considera el terrible peligro en el que te encuentras. Es un gran horno de ira, un abismo ancho e insondable, lleno del fuego de la ira, que te sostiene en la mano de ese Dios, cuya ira es provocada e inflamada. Pendes de un hilo delgado, con las llamas de la ira divina destellando a su alrededor, listo a cada momento para quemarlo y quemarlo. Y no tienes ningún interés en ningún mediador, ni nada a lo que aferrarte para salvarte, nada que te proteja de las llamas de la ira, nada tuyo, nada que hayas hecho, nada que puedas hacer para inducir a Dios a perdonarte un solo instante. No habrá esperanza ni salvación allá en el infierno, hermano. Ahí se ha acabado absolutamente todo. Y si algunos piensan, como por ahí tal vez puedas escuchar, que se dice: no, el infierno, bueno, pues ¿qué me tocará? Otra vez lo disfrutaré. Y algunos por ahí dicen: oh, cantarán o tomarán de por vida o estarán lamentándose. Hermano, es un sufrimiento eterno como no tiene comparación, donde el fuego no se extingue, donde si en ese momento tú te quemas ahora, no sé si alguno de ustedes cocinando alguna vez se han terminado quemando. ¿Te duele o no te duele? Algunos nos hemos terminado quemando un poco más fuerte. ¿Qué es lo que hacemos? Todavía agarramos una pomada, nos echamos rápido para que no salga sarpullido, y si sale sarpullido y se revienta, es peor, muchísimo más doloroso, y tú dices: ¡au! Es terrible. Amado hermano, imagínate quemándote por toda la eternidad. Imagínate que no hay agua fría para poder calmar esa herida. Imagínate que no hay ungüento para que pueda refrescarte de todo el ardor que en ese momento estás sintiendo. Pero lo más desesperante es, en ese lugar, hermano, que Dios no estará y no habrá salvación. Sofonías, hermanos, capítulo 1 de Sofonías, los versículos del 14 al 18. ¿Lo tenemos? Nos dice la palabra del Señor: cercano está el gran día del Señor, cercano y muy próximo. El clamor del día del Señor es amargo. Allí gritará el guerrero: día de ira aquel día, día de congoja y de angustia, día de destrucción y desolación, día de tinieblas y densas sombras, día nublado y de densa oscuridad, día de trompeta y grito de guerra contra las ciudades fortificadas y contra los torreones de las esquinas. Traeré angustia sobre los hombres y andarán como ciegos, porque han pecado contra el Señor. Su sangre será derramada como polvo y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrán librarlos en el día de la ira del Señor, cuando por el fuego de su celo toda la tierra sea consumida, porque Él hará una destrucción total y terrible de todos los habitantes de la tierra. Amados hermanos, todos aquellos que están alejados del Señor, que no se han arrepentido de sus pecados, que Cristo no es el Señor de sus vidas, están bajo la ira de Dios. Están
camino directo al juicio de Dios, que será algo grande, terrible, temible, y por eso a todos aquellos que están alejados del Señor, el llamado del Señor Jesús sigue siendo: arrepiéntanse de sus pecados, vuelvan a mirar a la cruz, quien cargó el Señor ahí con todos nuestros pecados, que puedan mirar el amor inmerecido que el Señor sigue dando, que puedan mirar al Señor con los brazos abiertos, llenos de amor y misericordia, dispuesto a perdonarlos, porque sin Cristo están perdidos. El infierno no es algo bonito, porque en realidad, hermanos, va a ser algo terrible, y esta es la realidad de muchos de los que están alejados del Señor. Y hermano, y muchos de ellos también son nuestros familiares. Algunos de nuestros hermanos, por ahí padres, hijos, familiares, están alejados del Señor, y su condición en estos momentos es algo terrible y catastrófico, porque están directo allá al infierno, donde va el Señor cuando desee el juicio. Les dirá: alejados de mí, hacedores de maldad, y simplemente van a ser destruidos, en el sentido de que va a ser el lloro y el crujir de dientes. Y tal vez por ahí alguno podría decir: pero ¿cuándo va a ocurrir esto? Hace 2000 años el Señor ha hablado y todavía de esto no ocurre. ¿Pero por qué no ocurre? ¿Por qué no se da? ¿Por qué el Señor no hace justicia? ¿Por qué no destruye así a las ciudades como hizo con Sodoma y Gomorra ante la maldad? ¿Por qué el Señor simplemente no hace abrir la tierra para que todos los malvados mueran? Vayamos por un momento a Segunda de Pedro, hermanos, para que podamos responder a esta pregunta. Segunda de Pedro, el capítulo 3, los versículos 9 y 10. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. ¿Por qué el Señor todavía no hace juicio? Él todavía es paciente. ¿Paciente con qué? Para que todos pudieran venir al arrepentimiento. Todavía sigue mostrando gracia, todavía sigue mostrando compasión, sigue mostrando misericordia. Y el Señor quiere usar nuestras vidas para poder predicar el Evangelio a aquellas personas que están alejadas del Señor, para poder orar y clamarle al Señor y decir: Señor, ten misericordia de esta persona. Señor, ten misericordia de esta persona. Concédele la gracia de que pueda conocerte. Concédele la gracia, Señor, de que pueda venir a tus caminos, Señor, antes que llegue el día del juicio, porque ahí no habrá esperanza para ellos. Amado hermano, cuánto estamos clamando al Señor para que muchas personas puedan venir al arrepentimiento. Amado hermano, cuánto nos damos cuenta o somos conscientes de la magnitud que significa el juicio de Dios o caer en ese infierno. Hermano, caer en ese infierno es algo terrible, porque si simplemente tratamos de imaginarnos, el corazón se llena de angustia, los ojos se llenan de lágrimas, y uno dice: Señor, primero, gracias por haberme salvado. Pero luego uno se pone a pensar y dice: ahí llegará mi familiar, ahí llegará mi amigo, ahí llegará mi vecino, ahí llegará la persona que yo amo pero está alejada del Señor. Hermanos, nosotros somos los llamados para predicar el Evangelio de la gracia del Señor. Pero a veces nosotros estamos más envueltos en afanes y en otras cosas, pero descuidamos la misión que el Señor nos ha dado. Satanás, que sigue siendo muy astuto, y este mundo nos siguen, hermanos, cautivando para mirar otras cosas, pensando que son prioridades cuando no lo son. Cuando el Señor nos llama a buscar su reino y su justicia, y que todo, absolutamente todo, vendrá por añadidura, pero nos llama a ser obedientes
en el sentido de predicar el Evangelio. ¿Por qué se nos llama a ser obedientes? Porque hay una gran necesidad. Porque el día del juicio es algo terrible. Porque ese gran día viene ya, viene pronto. Ya inició el juicio, pero cuando llegue, hermanos, ya no habrá esperanza. Ya no habrá esperanza para esas personas. Ya no habrá momentos de poder clamar, porque simplemente será el juicio final. Cuando uno lee la parábola del rico y de Lázaro que hemos escuchado, cuando Lázaro muere, dice que Lázaro va al seno de Abraham, y cuando el rico muere, va a otro lugar esperando. Y cuando nos topamos con ello, Lázaro, el rico, dice: oh Señor, manda que Lázaro, aunque sea la gota de agua en su dedo, para que pueda venir. No, simplemente ya no hay. No pueden pasar de ahí para acá. Entonces, Señor, haz que Lázaro resucite para que pueda ir y predicarle a mi familia. Y se le dice: a Abraham y a los profetas tiene. Si a ellos no escuchan, mucho menos escucharán a un hombre que resucita de los muertos. Pero, hermanos, el único que puede cambiar y transformar la vida de las personas es nuestro Señor Jesús. El Espíritu Santo sigue convenciendo de pecado, de justicia y de juicio. Y somos llamados nosotros a predicar. Somos llamados nosotros a ser como salvavidas, hermanos, viendo cómo las personas se están ahogando y muriendo. Y a veces podemos quedarnos en la orilla simplemente sin hacer nada. Pero ten en cuenta que algún día el Señor nos demandará y nos pedirá cuentas. En el versículo 1, hermanos, podemos ver el destino de los malhechores, un destino que mientras tanto pueda ser alterado, todavía puede ser alterado ese destino, mientras hay gracia sobre gracia. Aunque Dios tarda, aún extiende su misericordia incluso al más vil ofensor que solamente se arrepienta y pueda creer. Pero también está el otro lado. Para los creyentes, hermanos, hay esperanza, porque en segundo lugar podemos ver la esperanza en el juicio de Dios. Malaquías 4:2 nos dice: pero para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia con la salud de sus alas, y saldrán y saltarán como terneros del establo. En medio de esa noche oscura que se nos presenta el versículo 1, ahora se nos presenta, hermanos, un hermoso amanecer en un nuevo día de gracia sobre gracia. ¿Alguna vez has estado en una noche oscura totalmente cuando no ha habido luz? ¿Cómo es cuando empieza a amanecer? Cambia toda la figura, ¿no? Vemos el sol naciendo, todo iluminándose, y tú dices: wow, ahora sí voy a poder ver, ahora sí puedo caminar. Y hermanos, ese día llegará y será para nosotros como un nuevo día de gracia sobre gracia. Pero también para algunos ya va a ser un día que traerá un terror indescriptible. Para otros, un día que trae luz y sanidad, como el Señor había prometido en Isaías capítulo 9 y Mateo capítulo 4. Isaías 9:2 nos dice: el pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. A los que habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. Dios reserva tal bendición para los que le temen, los que lo reverencian, los que lo adoran, los que lo reconocen a Él como el Señor de sus vidas, los que reconocen su estado pecaminoso, los que buscan el perdón de Dios por medio de Cristo. El sol de justicia, hermanos, que se nos habla aquí es nuestro Señor Jesucristo, el que ilumina nuestra vida, el que ilumina nuestro sendero, el que le da sentido a nuestras vidas. Malaquías, hermanos, compara la aparición del Mesías venidero con la salida del sol.
La noche fría y oscura, donde el peligro puede acechar con mayor facilidad, será reemplazada por el calor, la luz y la seguridad, y todo lo que este sol naciente revela en el amanecer de un nuevo día. Cuando nosotros pensamos en este sol naciente, sin duda pensamos en su belleza, pero también en lo que suele traer cuando empieza a calentar: calor, luz, seguridad, alegría. Y tú dices: hoy es un hermoso día, hoy día puedo hacer muchísimas cosas. Por ahí, cuando nosotros estamos en invierno y cuando después de 3, 4 días la ropa que no seca, y cuando ese día sale todo el sol y tú dices: wow, gracias Señor, porque ahora va a poder secar la ropa. Algunas hermanas por ahí o hermanos lavan toda la ropa, lo terminan colgando felices porque ese día ha salido el sol y está trayendo también esperanza para poder tener ese día o secar la ropa y poder guardarla luego antes que vuelva el frío. Hermanos, el Señor Jesús es comparado aquí como este sol de justicia, este sol que va a traer sanidad, este sol que va a traer seguridad, este sol que va a traer vida y vida en abundancia. Y cuando este sol de justicia, se nos dice el texto, va a levantarse con sanidad en sus alas, va a traer luz, calor y seguridad. Ahora, en cierto sentido, hermanos, ese amanecer, así como el juicio ya empezó, así también este amanecer ya ha comenzado en los corazones del pueblo de Dios. Sin embargo, en otro sentido, esperamos el día en que el sol de justicia salga por completo y seamos sanados por completo de todo lo que nos aflige. Porque en este día, hermanos, mientras estemos aquí en la tierra, ¿quién no lucha con el pecado? ¿Quién no lucha con el sufrimiento? ¿Quién no se ha enfermado? ¿Quién no se angustia? ¿Quién no se desespera? ¿Quién no se afana en estos tiempos? ¿Quién no llora? Todavía seguimos luchando con todas estas cosas, pero cuando venga el Señor, ya no habrá tristeza, ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor. La lucha con el pecado se habrá acabado. El temor tal vez de algunos por la muerte ya no existirá, porque el Señor la habrá vencido totalmente cuando hayamos resucitado en un cuerpo glorificado. Y nosotros, hermanos, necesitamos esto desesperadamente, porque hasta ese día debemos de ser conscientes de cómo obra Dios en nuestro día a día, hasta el día en que el Señor alumbrará con todo su sol de justicia en el día del juicio. Por ello, hermanos, es que nosotros, para poder seguir perseverando todos los días, nos vamos a las Escrituras para conocer cada día más y más a Dios. Por eso es que nosotros vamos a su palabra para conocer esa buena voluntad, para conocer sus mandamientos que no son gravosos para con nosotros, para poder conocer sus promesas, o en otras palabras, para poder conocer todo de nuestro Señor Jesucristo. Mientras esperamos ese día, todos nosotros queremos conocer al Señor. Yo te hago una pregunta, hermano. ¿Cuánto quieres realmente conocer al Señor? ¿Esperas realmente el día cuando te encuentres con tu Señor? ¿Sabes cómo es tu Señor? ¿Anhelas ese día con un gran gozo? ¿Te estás preparando para aquel día? Y mientras te vas preparando, lo vas conociendo a la luz de su palabra. El Señor nos dice, hermanos, que los que temen a Dios, que los que estiman su nombre, ellos recibirán justicia. Y esa justicia, hermanos, es en Cristo, que ahora nos ha sido imputada, que nosotros disfrutamos de aquella justicia, terminará y será culminada allá en el día del juicio, donde se nos dirá, hermanos, que en Cristo hemos sido hallados justos y todos nuestros pecados han sido borrados, y nosotros estaremos con el Señor por toda la eternidad. Pero a la vez también, hermanos,
Esto también nos dice el texto en el versículo 3, que nos traerá muchísima alegría. Y saldrán y saltarán como terneros, se nos dice. En el versículo 2. Nos dice que van a saltar como terneros en el establo, o en otras palabras, pura alegría y una libertad como ninguna otra que hayamos experimentado en la fría, oscura noche antes del amanecer de nuestra salvación. En este mundo aún batallamos día a día con nuestros pecados. Nos sentimos atados a nuestro pecado, como un becerro que estuvo limitado en un establo durante un largo invierno, o como aquella persona que estuvo atada a una gran deuda hasta que recibe la noticia que todo está pagado. En ese momento, cuando recibe aquella noticia, ¿cómo se siente una persona? Una persona se siente libre, se siente feliz, salta de gozo, ya no hay deuda que pagar, o aquella enfermedad que estuviste luchando o estuvieron luchando hasta que esa enfermedad es sanada y ya no hay problema que resolver y uno está completamente felices. Pero déjame decirte algo, hermano. El Señor ya nos llama a poder disfrutar y a tener esa alegría y libertad en Cristo. Porque Juan 8:36 se nos dice que si el Hijo los libera, serán verdaderamente libres. Esta libertad que proviene de las alas sanadoras de Cristo produce la misma euforia desbordante que experimentaría un becerro de haber estado encerrado durante un largo periodo o en un espacio cerrado. Y entonces, hermanos, surge la pregunta para nosotros todos los cristianos: ¿eres un cristiano entusiasta que conoce la emoción, la gratitud y la gozosa libertad que te ha traído la salvación? ¿Nos damos cuenta de que tenemos mucho por estar gozosos? Nos damos cuenta de que las Escrituras ordenan alegría para los que temen a Dios. Y tal vez tú me digas: es que usted no conoce mis problemas, es que usted no sabe mis luchas, es que usted no sabe todo lo que estoy pasando, usted no sabe todas mis angustias, todos mis temores. Pero la palabra del Señor nos dice que el estar con alegría no es opcional. Por eso el Salmo 32:11 nos dice: alégrense en el Señor y regocíjense justos, den voces de júbilo todos ustedes los rectos de corazón. O como nos dice Lucas 6:23, alégrense en ese día y salten de gozo. O como nos dice Romanos 12:12, gozándonos en la esperanza. O como nos dice 1 Tesalonicenses 5:16, estén siempre gozosos. O como nos dice Filipenses 4:4, regocíjense en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocíjense. Y así sucesivamente. Lucas 6:22-23, bienaventurados son ustedes cuando los hombres los aborrecen, cuando los apartan de sí, los colman de insultos y desechan su nombre como malo, por causa del Hijo del Hombre. Alégrense en ese día y salten de gozo, porque su recompensa es grande en el cielo. La misma idea está aquí en Malaquías 4:2, porque su recompensa es grande en el cielo. Nuestra recompensa, hermanos, está ya en el cielo, no en esta tierra. ¿Podemos disfrutar de los beneficios aquí? Sí, pero nuestra casa, nuestra morada, donde Dios terminará haciéndonos justicia y dándonos todo lo que Él ha prometido, será ya en el cielo, donde estaremos con Él por siempre y para siempre. Hermano, si nosotros ponemos la mirada en las cosas de este mundo y nos centramos solamente aquí, entonces simplemente nosotros
Vamos a ser como Pedro, hundiéndonos, afanándonos, renegándonos, estresándonos, sintiéndonos abrumados, entre otras cosas más, por causa de haber dejado de mirar a Cristo. O en otras palabras, por causa de haber dejado de mirar allá donde nosotros vamos a estar. Hermano, ¿alguna vez te has sentido odiado? ¿Te has sentido excluido? ¿Te has sentido injuriado, despreciado? Todo porque sigues a Jesús y amas lo que Él ama y odias lo que Él odia. Permíteme decirte, hermano, que estás en buena compañía. Porque Jesús sabe lo que se siente. El Señor, ¿qué hicieron con nuestro Señor? Lo insultaron, lo despreciaron, lo abandonaron, mintieron en contra de Él, hicieron tantas cosas en contra de nuestro Señor. Pero el Señor Jesús dijo, si así hicieron con el Maestro, también lo harán con nosotros. Y por eso, hermanos, es que se nos dice que nosotros debemos de regocijarnos por causa de nuestro Señor, porque nuestra recompensa, a pesar de todo lo que nos puedan hacer en esta tierra por causa del Evangelio, nuestra recompensa es grande en el cielo. Por eso el llamado es regocíjate, salta de gozo. He aquí, nuestra recompensa es grande en los cielos. Por eso nosotros necesitamos mirar a nuestro alrededor y ver quién tiene necesidad. Necesitamos mirar dentro de nosotros, hermanos, para evaluar cómo lo estamos haciendo, para poder mirar si nos estamos regocijando en el Señor o simplemente estamos viviendo el día a día. A veces algunas personas pueden terminar viviendo simplemente el día a día, conformándose y pensando, diciendo, bueno, esta es la vida que me tocó, ¿qué puedo hacer? Simplemente tengo que continuar, no me queda otra, pensando que no tiene esperanza. Pero en nuestro Señor nosotros tenemos esperanza. Y por eso nuestra esperanza, hermanos, está en Cristo. Hemos sido llamados a regocijarnos incluso en medio de las pruebas, en medio del sufrimiento. Y ahora, hermanos, eso no significa que nunca vamos a estar tristes. Eso no significa que nunca vamos a llorar. Eso no significa que nunca vamos a angustiarnos. Pero será por un momento, porque volveremos a mirar al Señor y diremos, esto es solamente un momento, porque mi recompensa está ya en los cielos. Podré estar pasando este problema, pero este problema tiene fin, porque mi Señor seguirá obrando. Hermanos, Dios no es indiferente a Él, a nosotros. Dios no es indiferente a lo que nos pueda pasar. Por eso el Señor nos llama a poder vivir y disfrutar de lo que ya tenemos en Cristo Jesús. Ya podemos disfrutar de todas las bendiciones que el Señor ya nos ha dado en Cristo, y que allá, cuando estemos con Él, disfrutaremos plenamente. Pero también, hermanos, tenemos que ver acerca de la victoria de los justos en Cristo. Para ir terminando, hermanos, si leemos nuevamente el versículo 3 de Malaquías capítulo 4, donde se nos dice, ustedes pisotearán a los impíos, pues ellos serán ceniza bajo las plantas de sus pies en el día en que yo actúe, dice el Señor de los ejércitos. Un grupo del pueblo había dicho que Dios no hace justicia. Dios responde y dice, yo haré justicia. Porque, hermano, es Dios quien hace justicia, no nosotros. La venganza es suya, no nuestra. Amado hermano, no tratemos de ayudar a Dios haciendo justicia con nuestras propias manos. Dejemos en las manos del Señor, que Él sabe cómo hacernos justicia. Porque recuerda, amado hermano, que los pecados de los malvados son en última instancia pecados contra Dios más que contra nosotros. Nosotros, hermanos, podemos participar de la victoria de Dios sobre
sobre el pecado. Y por eso, hermanos, nosotros también, en medio de las luchas que tenemos, cuando los malvados nos ofenden, cuando los malvados nos agreden, nosotros tenemos que dejar en las manos del Señor para que Él termine haciendo justicia. Y el Señor les dice por eso, y les afirma a ellos: ustedes pisotearán a los impíos. Ustedes van a hacer esto porque yo voy a obrar en el sentido de que el Señor nos hará justicia. Es como cuando Abraham, hermanos, le dijo a este joven rico en esta parábola que les decía de Lázaro y el joven rico, allá en Lucas 16:25: hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes y Lázaro igualmente males. Pero ahora él es consolado aquí y tú estás en agonía. Así también, hermanos, los creyentes vamos a experimentar la bondad y la misericordia de Dios, mientras que los malvados van a experimentar su juicio. El Señor ha venido preparando a su pueblo en todo este libro de Malaquías para que no pongan la mirada en los hombres o cómo prosperan los hombres, o cómo los malvados están prosperando, que no sientan envidia de aquello. ¿Quiere decir que nosotros no podemos prosperar? No, el Señor nos puede ayudar para prosperar. Nos vamos a esforzar, vamos a trabajar, pero no debemos de tener envidia de ellos, porque debemos de ser como Asaf, que el final de ellos es algo terrible. Amado hermano, conocemos ahora a incrédulos a quienes amamos, a quienes nos haría llorar imaginarlos pisoteados, quemados, condenados para siempre allá en el juicio. Hermano, ponte a pensar en alguna persona que tú amas bastante. ¿Te gustaría que esta persona termine siendo pisoteado, quemado, condenado para siempre? Y si tú dices, no me gustaría esto, entonces, hermano, no debería de eso impulsarnos a compartir la esperanza que albergamos, en lugar de preocuparnos por lo que podrían pensar, decir, si les contamos la misericordia que Cristo desea extenderles, si tan solo dejaran de confiar en algo distinto de Cristo y confiaran en Él. Y sé que muchos de nosotros, hermanos, le hemos compartido una y otra vez a algunas personas, algunas con lágrimas, con mucha oración. Estas personas se niegan a cambiar, pero ten en cuenta esto, hermano: mientras haya todavía vida acá, mientras todavía el Señor Jesús no vuelva, hay esperanza para que esas personas puedan cambiar. Es por eso que nosotros debemos de seguir clamando, seguir predicando, seguir mostrándoles la gracia del Señor y pidiéndole al Señor de que tenga misericordia para que ellos puedan venir al Evangelio. Porque llegará el día en que el sol de justicia, Jesucristo, juzgará a los malvados, reivindicará a los que temen a Dios, pero ese día será un día terrible para los malvados. Será un día glorioso para los justos, pero un día terrible para todos aquellos que han negado al Señor Jesús. Amado hermano, el Señor sabe quién es quién. El Señor sabe quiénes son los indiferentes, y el Señor sabe quiénes son los que le temen y estiman su nombre. Y tan cierto como el Señor pondrá las cabras a la izquierda y las entregará al fuego del infierno, también pondrá las ovejas a su derecha y le dará la bienvenida a la gloria de su Padre. Todo esto ocurrirá en el día del Señor. La condenación venidera, el amanecer venidero, vendrá en ese momento. Pero mientras todavía no llegue, hermanos, debemos de predicar el Evangelio.
Debemos de ser como los rescatistas que rescatan a las personas de algún peligro, o están atrapados estas personas en algún lugar y simplemente se meten para poder tratar de rescatar a todas las personas que les sean posibles. O como aquel bombero que se mete en medio del fuego tratando de poder salvar a todas las personas que pueda. Hermano, quien hace la obra es el Señor, pero somos llamados a predicar el Evangelio. ¿Pero por qué? Porque llega el día terrible del Señor. Porque vendrá el gran día del Señor, donde Él juzgará, donde Él mandará a unos a un fuego que nos extingue, donde será el lloro y el crujir de dientes, donde no habrá esperanza, donde habrá tristeza, angustia, dolor, todo lo que pueda acarrear, porque Dios reprimirá su presencia. Pero para los justos, hermanos, será un día de gozo, será un día de alegría, será un día de júbilo, será un día donde diremos: Señor, todo lo que estuvimos esperando en esta tierra, ahora, Señor, estamos contigo por toda la eternidad. Pero, hermano, piensa por un momento. El infierno no es nada sencillo. Y si el infierno, y tú dices: bueno, pues ya soy salvo, ya tengo todas las bendiciones, ya si otras personas van al infierno, bueno, pues han decidido. Déjame decirte que ese no es el corazón y el pensamiento de un cristiano. Porque el cristiano hace lo que su Señor hizo. ¿Y qué hizo Jesús? Él vino a buscar y salvar a todo lo que se había perdido. No hagamos el papel de Dios, diciendo tú sí, tú no. Dios puede salvar a cualquier persona que se arrepienta y venga a los pies de Cristo. Vamos a ponernos de pie. La semana que viene vamos a terminar con este mensaje, el gran día del Señor, mirando la segunda porción. De acá a un par de semanas. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Señor, cuando empezamos a meditar, Señor, cómo será ese gran día, nos ponemos y decimos, Señor, que realmente será un día terrible. Un día terrible, ese gran día, el día de tu juicio. Porque, Señor, mandarás a muchos allá al infierno por causa de que negaron, despreciaron, aborrecieron a Cristo. Para otros, Señor, para nosotros, los que hemos puesto nuestra confianza en ti, será un día de gozo, un día de júbilo, un día de alegría, un día que tanto habíamos estado esperando, y porque estaremos contigo por toda la eternidad. Pero, Señor, si bien nos sentimos contentos porque esperamos ese día para poder estar contigo por toda la eternidad, Señor, para poder disfrutar plenamente de ti, y mientras eso nos esforzamos aquí en la tierra, buscamos tu reino y tu justicia, meditamos tu palabra, queremos conocerte, ser obedientes a tu palabra, colocarte a ti en primer lugar, Señor, porque anhelamos tu venida, porque anhelamos que tú vuelvas y que nos encuentres, Señor, haciendo lo que tú nos has mandado hacer. Pero también, Señor, nuestro corazón se aflige y se pone triste porque tenemos familiares, tenemos amigos, tenemos conocidos, Señor, tenemos vecinos que conocemos de años que no te conocen y que ellos van camino al infierno. Señor, ayúdanos a nosotros, oh Padre, a poder darnos cuenta, a poder ser conscientes de que el infierno es algo real, es algo que va a llegar un día, en su momento, en el día del juicio, Señor, y que ahí irán todas las personas donde no hay esperanza porque negaron tu nombre. Señor, te pedimos en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús, que, Señor, pongas de nuevo en nuestros corazones, que nos ayudes, Señor, a poder predicar tu palabra,
Que nos ayudes, Señor, a poder sentir compasión, misericordia por esas personas y darnos cuenta, Señor, que alejados de ti están perdidos, que no tienen esperanza, que van a un fin, Señor, de sufrimiento eterno. Señor, ten misericordia de esas personas. Permítenos, Señor, predicar tu palabra y ser obedientes a tu palabra, de poder llevar el evangelio, Señor, a muchísimas personas y que ellos puedan venir a tus pies para que te alaben aquí en la tierra, Señor, y por toda la eternidad. Solo tú puedes hacerlo, Señor. Por eso te venimos a pedir en esta mañana que tengas misericordia de ellos. Ten misericordia de nuestras familias, de nuestros hermanos, de nuestros padres, de nuestros amigos y vecinos, Señor. Rodéalos de personas, Señor, que también les prediquen tu palabra. Y, Señor, ayúdanos mientras tanto, mientras vamos predicando tu palabra, poder seguir viendo vidas transformadas, pero a la vez también, Señor, el poder darnos cuenta que todos los sufrimientos que podemos tener en este mundo, Señor, no se comparan con la gloria que tú tienes preparado, Señor, para todos aquellos que te temen, para todos aquellos que estiman tu nombre, para todos aquellos, Señor, que pusieron su mirada en Cristo, que dejaron, Señor, al mundo atrás, que tomaron su cruz y dijeron, Señor, que no vuelven atrás, sino que siguen para adelante. A todos aquellos, Señor, que han decidido buscar tu reino y tu justicia y buscar tu buena, agradable y perfecta voluntad en sus vidas. Señor, te pedimos que sigas obrando poderosamente en nuestras vidas. Señor, los tiempos se van acortando. Los tiempos, Señor, se van dando como tu palabra nos ha dicho, que en los postreros días también el amor de muchos se enfriarán. Y eso es lo que ocurre también en muchos lugares, donde muchos, Señor, de los que profesamos tu nombre, ya no tenemos el fervor que teníamos tal vez antes, Señor, por causa de los afanes, por causa de las cosas, Señor, que tenemos en este mundo. Pero perdónanos, Señor, y ayúdanos, Señor, a poner nuestra mirada en ti, a volver, Señor, a ti, donde ese primer amor pueda volver, donde podamos, Señor, predicar, testificar, servirte para la gloria y honra de tu santo nombre. Señor, solo tú puedes producir un cambio sobrenatural en nuestra vida. Solo tú, Señor, puedes ayudarnos, porque tú eres el que comenzó esa buena obra y porque tú eres el que la perfeccionará hasta el día de juicio, hasta el día de Cristo, hasta el día, Señor, en que toda lengua y toda rodilla confesará que Jesucristo es el Señor. Señor, gracias por habernos dado gracia sobre gracia. No merecíamos, Señor, esta salvación, pero a ti te plació salvarnos, Señor. Y ayúdanos a siempre mirar con esos ojos de gracia para poder brindar gracia también a aquellas personas que no te conocen, Señor, y que también puedan venir al arrepentimiento. Señor, en esta mañana te entregamos a ti nuestras oraciones, nuestra petición. Te entregamos nuestras vidas para que sigas haciendo lo que tú quieras hacer con nosotros. En Cristo Jesús, Señor, te damos las gracias. Amén y amén.